Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bienvenidos, hermanos, una vez más en este año. Feliz año nuevo a cada uno de ustedes para sus hogares. Así que esperamos que el Señor haya sido benevolente, siempre lo ha sido con nosotros y lo seguirá siendo. Él seguirá siendo fiel a nuestras vidas y estamos aquí en este momento, en este primer culto del año, para agradecerle por las tantas cosas que Él nos ha dado. Hemos venido aquí a su casa a adorarle, a testificar de Él, a escuchar su palabra, a cantar himnos, a regocijarnos y también a entregar lo que nosotros tenemos para Él. Así que vamos a comenzar en esta mañana con algunos himnos que tenemos allí en nuestros boletines. Le pedimos a la hermana Giselle que por favor venga. Comenzamos con el himno número 4. Himno número 4, a Dios el Padre Celestial. Yeah.
buenas. Vamos a orar. Señor y Dios, que moras en los cielos y en nuestras vidas, agradecemos tu presencia en esta mañana. Agradecemos, oh Dios, que estás con nosotros. Y te damos gracias por tantas bondades, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bienestar para nuestras vidas. Y te damos gracias porque podemos venir libremente en esta mañana para testificar de tu palabra, para cantar himnos delante de tu presencia, para gozarnos en ti. Y te pedimos, oh Dios, que tomes el control de todo este tiempo en que vamos, oh Dios, a ofrecerte nuestras vidas en sacrificio vivo. Te damos gracias por los hermanos, por los amigos, por los que nos están viendo también a través de las redes sociales. Y te pedimos, oh Dios, una bendición para cada uno de ellos. Y permite que la iluminación de tu Santo Espíritu nos respalde en todo momento. Gracias por tu amor, por tu cuidado y tu bienestar. Y gracias porque en este año nuestras vidas deben estar más comprometidas contigo. Te pedimos, Señor, que en nuestros corazones pueda haber la satisfacción de poder, oh Dios, contar nuevamente contigo, porque sabemos que tú siempre estás presente, tú siempre estás cerca de nosotros, siempre que te busquemos de corazón. Te pedimos que nos bendigas en esta mañana y que bendigas a cada hermano que está presente también. En el nombre de Jesús oramos y te encomendamos este servicio. Amén. Bien, hermanos, les saludamos a todos, esperando que la bendición del Señor esté también con cada uno de ustedes en sus hogares. Esperamos que hayan pasado un tiempo bueno, un tiempo de beneficio espiritual, un tiempo, como siempre decimos, sin excesos, pero es difícil no comer esas comidas ricas que hacen por ahí, ¿verdad? Y que se preparan para fin de año. Hay personas que se especializan en una comida y dicen, bueno, yo voy a hacer
en lo que yo soy bueno. Yo voy a hacer un pavo, o yo voy a hacer el cerdo, o yo voy a hacer esta cosa que hace un año que no la hago. Y seguramente usted se va a identificar con todo esto, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que lo principal también en este tiempo ha sido compartir junto con la familia. Hay muchos que tristemente quizás no han podido estar todos unidos porque quizás están separados por ahora mismo el tema de la pandemia, quizás están algunos en unos países o quizás en otros lugares lejanos, pero siempre la comunión debe existir entre todos. Y seguramente que se han llamado, ya han conversado, ya han hablado, y si quizás había algún problema se han perdonado, porque esto es momento también de reflexionar para perdonarnos y para cuidar nuestra posición y nuestra situación, en primer lugar con el Señor y también con los demás. Así que feliz año para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque cada uno de los que están presentes en este momento han venido a este lugar a agradecer a Dios por el año pasado, a pesar de los pesares, como decimos, y también agradecer a Dios porque nos ha permitido ver el 2021 en bienestar. Así que felicidades y feliz año para cada uno de ustedes. Hay algunos anuncios que hacer. Hay algunos hermanos enfermos en nuestra congregación. La hermana Teresita me estuvo hablando hoy de la hermana Carmen, que tenía, perdón, repítame de nuevo lo que me dijo, porque es un trabalenguas. El papá del mejor amigo de Bárbaro. Murió, y entonces, bueno, pues estaremos orando por esta familia. También Riverón no se ha sentido bien, no está con nosotros hoy porque él padece de un problema de presión en la vista o algo así, ¿verdad? Así que estaremos orando por Riverón, también por Ildelisa, que en estos días no se ha sentido muy bien tampoco, así que estaremos orando por ella. La hermana Miriam no pudo estar esta mañana con nosotros, me llamó esta mañana diciéndome que había amanecido muy mal, un poco mal, así que estaremos también orando por ella. Así que bueno, tampoco el hermano pastor Alcides tampoco se siente muy bien, pero aún así él ha venido aquí fielmente con su esfuerzo, así que damos gracias a Dios porque bueno, por lo menos él está aquí en representación. Así que estaremos orando por ellos. El hermano de Celita está ingresado con hemoglobina en 7 y también con una neumonía. Sí. No tiene el virus, sí, parece que el frío ese de allí de la carnicería es posible que le haya hecho daño. Yo compro en esa carnicería, una carnicería que se llama Meat Giant, ahí en Homestead, en las 275 y la US 1 por ahí más o menos. Y usted desde que entra allí, parece, aunque sea verano, hay veces que si no va con una chaqueta buena, pues, y ahí él está todo el tiempo en ese frío constante. Él es miembro de una iglesia de la Hermosa, creo, en Homestead. Así que estaremos orando también por él. No sé si habrá otro motivo de oración. También el domingo pasado hablábamos de Ángel Maya, que también estuvo enfermo. No he tenido noticias de él en esta semana, pero esperemos que el Señor haya permitido que mejore también. Y otros enfermos más de la congregación que tenemos, que esperamos también que se recuperen pronto. Sí, eso pasó con unos familiares anoche que nos enteramos que estuvieron 3 días en el aeropuerto, allí dormían como podían para poder venir para acá. Así que sí, conocemos de eso. El esposo de ella, Ricardo, está en Cuba y esperamos que pronto pueda venir, porque él tenía que venir ayer, ¿no? Así que bueno. Muy bien. Muy bien, hermanos, saludamos a todos, damos muchas gracias a Dios porque aquí tenemos a Juan Carlos de vuelta también. Así que Juan Carlos, Dios te bendiga, hemos orado mucho por ti, por tu salud, por tu familia, y damos gracias a Dios que Él está aquí en este momento, en el primer día del año, para venir a dar gracias a Dios también por su vida, por su familia, por el bienestar que Dios le ha concedido, a pesar de que ha sufrido en estos días también muchos problemas, sobre todo la pérdida de su hermano. Pero ellos se mantienen firmes porque la manera de los cristianos enfrentar la partida de un ser querido, por supuesto que es totalmente diferente a como lo mira el mundo. Nosotros tenemos esperanza, el mundo no tiene esperanza, pero Dios ha puesto en nuestros corazones esa firme, dice, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones. Así que damos gracias por él y por su esposa Imenia y por Carlos Daniel, que están aquí también. Saludamos a Nelson, que el domingo pasado no vino, ya hasta le extrañamos y todo a Nelson. Así que bueno, damos gracias a Dios que él está aquí, ahora también con su esposa, con Ana. Y bueno, también por segunda vez tenemos a Miladis y a Víctor, que están aquí con nosotros, así que les saludamos también a ellos, esperando que el Señor siga bendiciendo su familia, como siempre lo ha hecho. Vicky, damos gracias a Dios también, estabas en estos días con tu operación, ¿no? No habíamos hablado más, pero al verte aquí ya sé que estás bien. Así que damos gracias a Dios por tu recuperación y seguiremos orando para que el Señor permita que te sigas recuperando completamente. No sé si hay alguna otra cosa, algún otro hermano. Muy bien, bueno, pues los demás ya prácticamente han estado visitándonos constantemente, así que les saludamos a todos. Algunos anuncios que tenemos que hacer, hermanos. El próximo domingo, después del culto, tendremos las elecciones de nuestra iglesia, así que los miembros de nuestra iglesia, por favor, traten de estar la mayor cantidad posible de miembros en el domingo próximo, que vamos después del culto, vamos a tener las elecciones. No tenemos otra oportunidad, anteriormente la hacíamos en otro momento, en otro horario, en la noche, pero debido a las circunstancias que ustedes conocen y que estamos enfrentando, pues no podemos hacerlo. Así que estaremos haciéndolo este domingo próximo, día 10 de enero, después que termine el culto de la iglesia. Así que recuerden las elecciones del próximo domingo. También presentaremos otras cuestiones y otros avisos también que tenemos. Estaremos también presentando el calendario completo y general de las actividades que vamos a realizar en la iglesia, y tenemos que ir pensando en varias cosas ya. Tenemos que ir pensando, y ustedes también, ¿cuántos quieren ir al campamento este año? ¿Cuántos queremos ir al campamento? Bueno, estamos haciendo gestiones desde pronto, desde principios de año, para localizar el campamento y ver todos los parámetros y las cuestiones que esto trae. Así que vamos a ver, luego más adelante estaremos informando a cada uno de ustedes las mejores fechas y quizás los mejores lugares. Quizás vamos a ver cómo podemos. Siempre nosotros vamos a Lake Placid, hemos ido ahí por muchos años, y ya les informaremos si vamos a ir nuevamente a ese campamento o quizás a otro, pero bueno, lo que queremos es que usted esté en bienestar, que se sienta bien y que ese tiempo lo podamos pasar doble, porque vamos a ir con el ánimo del año pasado, que no pudimos ir, y de este año también. Así que vaya pensando en ello, vaya haciendo sus ahorros. Muchas veces nosotros gastamos, y seguramente, y lo tenemos bien fresco ahora para las navidades, y gastamos muchísimo dinero en cosas que hay veces que ni siquiera usted ni yo usamos, y en otras cosas. Sin embargo, cuando vienen entonces los retiros y las cosas, que no es tanto, hay veces que entonces decimos, bueno, y nos restringimos. Pero bueno, tenemos que pensar en todo. Y tenemos que saber en primer lugar que esto se hace, es una actividad para toda la iglesia, y es una actividad que se hace para la gloria de nuestro Dios, para el bienestar de todos. Porque recuerda una cosa, cuando vamos a un campamento, no solamente usted se edifica con ello, usted edifica también a su hermano. La presencia suya edifica a los demás. Usted tiene que pensar en eso. No es que usted va a ir para recrearse solamente usted. Eso se llama ¿cómo? Egoísmo. Usted tiene que pensar en los demás. Y siempre lo hemos dicho, la palabra de Dios nos dice así claramente: pensemos primero en los demás. No es que usted no piense en usted, no es que usted no se cuide, no significa eso. Sino que cuando usted cuida de los demás, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted se ama y si usted se cuida, pues seguramente debe hacerlo con los demás. Y asimismo, el sentir de nosotros y de la iglesia en sentido general tiene que ser la unión de los hermanos, la comunión entre los hermanos, y también tiene que ir muy ligado y muy estrechamente ligado a que los demás se sientan bien conmigo, pues yo puedo ser canal de bendición para los demás. Y esa es la función de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, ser de bendición para los demás. Y el ir al campamento
el reunirnos allí o donde quiera que nosotros podamos ir. No tiene que ser el campamento, a lo mejor un día planificamos un viaje en un barco, no lo sé, por ahí por Fort Lauderdale o algún lugar de estos, quizás. No estoy haciendo planes, ¿verdad? No se embullen, que todavía. Pero quizás, a lo mejor, vamos a algún lugar para que nuestra iglesia disfrute de toda esta maravillosa naturaleza que tenemos aquí en este lugar, en Miami, sobre todo que tenemos el mar cerca. A mí me fascina el mar. Si hay algo que me gusta de la naturaleza y que me gusta tanto, es precisamente el mar. Así que ya estaremos planificándonos también. Pero quiero decir, hermano, que cada uno de nosotros debe participar en las actividades de la iglesia, como iglesia que somos y como el grupo unido que siempre nos ha caracterizado. Así que, hermanos, estos son los anuncios. No sé si tenía alguna otra cosa por ahí, porque está aquí. Ok. Sin esto ya, a esta edad posiblemente. Bueno, pues, otra de las cosas que quería decirles es que este mes, el mes de enero, ¿qué mes celebramos? El mes de la oración, ¿verdad? Estaremos dando énfasis en nuestras predicaciones acerca de la oración. Pero también queremos este año, a pesar de los problemas que han estado llegando con el tema de la pandemia, que no podemos tener miedo, sino enfrentarla con sabiduría, con saneamiento, con limpieza, con distanciamiento, con todas las medidas que tenemos que tomar. Pero el último viernes, estamos planificando para el último viernes de este enero, tener una vigilia de oración, como acostumbramos a hacerlo siempre. Vigilia de oración a partir de las 9 de la noche. Así que va a ser el último viernes, no sé si el último viernes es 29. Si alguien tiene un calendario, el 29 de enero estamos planificando una vigilia de oración. Así que vaya preparándose. Teresita, vaya preparando el chocolate. Que siempre los chocolates de Teresita no nos tomamos una taza, nos tomamos dos. Y vaya planificándose, hermanos, porque nuestra iglesia también necesita oración. ¿Por qué, hermanos? Siempre. La oración es quien nos sustenta. La oración es como si fueran, por ejemplo, sus pies. Si usted no tiene pies, pues no puede sustentarse, no puede caminar. Pues la iglesia sin oración tampoco puede caminar. Con lo cual, usted es responsable de la congregación a la que usted va. La oración no solamente es para los pastores, la oración no solamente es para los líderes, la oración no solamente es para los maestros, la oración es para todos. Y ustedes, sus oraciones por la iglesia, es quien sustenta la iglesia, porque esas oraciones, por supuesto, son escuchadas por Dios. Y siempre hemos dicho que el tema de la oración es tan importante que si usted no ora, pues nunca pasa nada. El Señor retrasa las bondades y las bendiciones. Sin embargo, si usted ora, pues esas bendiciones vendrán en el tiempo y vendrán de acuerdo a la fe que nosotros podamos poner en el Señor. Así que recuerde en sus oraciones diarias acordarse de la iglesia, de sus actividades, de los jóvenes, de los niños, de los adultos, del coro, de la música, de los ancianos, de sus actividades y de todas las cosas que tienen que ver con ella, porque usted forma parte de la iglesia, con lo cual en sus oraciones tiene que ir presente constantemente todas las cosas de la iglesia. Para eso entregamos a principios de año, del año pasado un calendario que este año también vamos a entregar, para que usted mantenga en oración todos esos puntos importantes que nosotros debemos presentar siempre delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, si no tenemos más anuncios, vamos a continuar con el hermano Harold. Buenos días, hermanos. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, en donde le recordamos a través de su palabra que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Por tanto, quiero dejar en sus corazones el versículo también que dice en Isaías 26:3: yo guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera. Hermanos, es un año de reto, es un año donde, como decía el pastor, tenemos que orar fuertemente. Estamos, podría decir yo, pronto a que el mundo sepa que Cristo viene pronto.
No hace falta entrar en detalles porque la misma naturaleza nos está dando pauta de los acontecimientos. Y nosotros tenemos que apercibirnos lo que la palabra de Dios nos enseña a diario. Por tanto, como no hay anuncios, sí hay un anuncio que tiene que existir en nuestros corazones. Es el de llevar a las almas al Señor y anunciar que Cristo vino a este mundo para salvarlos a todos. Porque dice su palabra que no quiere que nadie se pierda. Mas aquellos que no han creído, dice el mensaje, pues ya han sido condenados por su propia voluntad. Hermanos queridos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ahora vamos a pedir a nuestros hermanos diáconos y ujieres pasar al frente para recoger la ofrenda del Señor. Pedimos a nuestro hermano Israel nos lleve al Padre en oración. Padre celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, de estar aquí en tu casa de oración. Ahora, Señor, bendícelo y bendice esta ofrenda y los diezmos que serán tomados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. invito, hermanos, a ponerse de pie para leer reverentemente la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y leeremos alternadamente.
La palabra del Señor dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que el Señor bendiga su santa palabra. Nuestra hermana Teresita Torres nos lleva al Padre en oración. Pueden sentarse, hermanos. Queremos recordarles que por favor apaguen sus celulares para no interrumpir el mensaje que nos trae nuestro pastor, titulado Los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente. Sabiduría. Qué importante es tener sabiduría, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la sabiduría con el conocimiento? Quizás una persona puede tener mucho conocimiento. Eso no tiene que decir que puede tener sabiduría, ¿verdad? Eso vamos a verlo un poco más adelante. Los sabios del Oriente. La historia de los sabios del Oriente, los magos, que hemos relatado en este momento a través de Mateo 2, siempre, a pesar de ser una historia muy conocida, es una historia que también está quizás un poco escondida en el tema, no misteriosamente, pero sí de cosas que nosotros no sabemos lo que sucedió. Porque de acuerdo a la lectura de Mateo 2, nos parecería a cada uno de nosotros que ya conocemos la historia completamente acerca de los magos. Y si digo en este momento, en algún momento, si digo reyes magos, por favor, consideren que no son reyes. Lo que pasa es que de tanto repetirlo y escucharlo muchas veces, uno dice reyes, pero esa palabra no está en la Biblia. Ellos no eran reyes, ellos eran magos, y explicaremos también qué significan estos magos y de dónde viene esta palabra. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos y miramos este evento un poco más profundo, nos damos cuenta que hay muchas cosas y muchas preguntas que nosotros no podemos respondernos acerca de estos sabios. Y lo primero que queremos decir
es la definición quizás de ellos. Esto no es específicamente un estudio, pero por supuesto que nos gusta poder aclarar ciertas cosas para que sean más comprensibles para nosotros cada vez que leemos la lectura de la palabra. Y hemos dicho que muchas veces le pasamos por encima y no comprendemos profundamente ni analizamos lo que quiere decir cada una de estas cosas. Pero de acuerdo a la mayoría de los diccionarios actuales y serios que he podido estudiar y he podido mirar con relación a esto, estuve indagando en ellos y nos dicen que los magos generalmente procedían de una casta sacerdotal persa. Recordemos que los persas, en la antigüedad, ya actualmente no existe esta nación, los persas como nación, pero están en la región de Irán. Actualmente esa es la zona donde estaban los persas. Allí al occidente estaba allí de Mesopotamia en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora, ellos pertenecían a una casta religiosa también en aquellos lugares. ¿Y de qué se ocupaban los magos? Bueno, habían dos facciones o dos temas importantes en los cuales los magos se involucraban. Una de ellas la mencionó el hermano pastor Alcides hace unos días en su predicación. La astrología, pero también había una parte que se dedicaba a la astronomía. Y a pesar de que estas palabras se parecen mucho, son palabras que tienen un significado el cual nos lleva a una comprensión distinta de cada concepto, de cada forma y de cada práctica también. Entonces, particularmente, hay muchas personas que han estudiado prefiriendo o mirando o pensando que ellos venían, estos magos, de una parte quizás de la astrología. Hay otros que piensan que estos magos eran más bien astrónomos y no astrólogos. Vamos también a decir qué significaba cada una de estas cosas. ¿Quiénes eran los astrónomos? Bueno, los astrónomos son los que se dedican a observar las estrellas, a observar el cosmos, sus movimientos. Entonces, no es extraño que estas personas, al ver quizás este astro, la estrella que estaba guiando hacia Belén, podrían ver algo en el firmamento que no fuese lo que normalmente ellos veían constantemente. Por eso yo, bajo mi concepto, no es un respaldo bíblico, no lo tengo, no lo tenemos ninguno, pero bajo estas circunstancias yo prefiero entender y prefiero interpretar que estos magos se trataban más bien de astrónomos y no de astrólogos. Y yo respeto, por supuesto, la posición de cada cual. Pero, queridos hermanos, yo les voy a explicar por qué digo esto. En primer lugar, la diferencia entre la astrología y la astronomía. ¿Cuál es la diferencia? Mientras, por ejemplo, la astrología se ocupa de estudiar el destino del hombre a través de los movimientos de los astros, a través de la distribución de las diferentes galaxias o de los diferentes grupos de estrellas. Ellos se ocupan precisamente de intentar adivinar el destino del hombre. ¿Qué pasa con la adivinación? Recuerden que Dios condena este tipo de prácticas futuristas, ¿verdad? Recuerden que este tipo de cosas estudia el zodíaco, los signos zodiacales, que seguramente muchos de ustedes han escuchado por el radio, quizás buscando alguna emisora por allí, que usted es no sé qué, no sé cuántos signos zodiacales hay, y si usted pertenece a ese grupo, pues usted para hoy o para mañana o para el futuro o para no sé cuánto tendrá esto y tendrá lo otro y tendrá esto. Y Satanás es muy astuto, porque muchas veces cuando usted escucha eso dice, yo me identifico con eso que me están diciendo ahí, y usted podría entonces tratar de guiarse por estas cosas. Otra de las cosas, el zoroastrismo, es otra de las cosas que estudia la astrología. El zoroastrismo viene precisamente de prácticas paganas, religiosas, también de los antiguos persas, que distribuían entonces las cosas entre el mal y el bien, etc. Y entonces son prácticas que son demoníacas, de adivinación y de futurismo. Ahora, ¿qué es la astronomía? Bueno, en primer lugar queremos decir que la astronomía, como sabemos todos, es una ciencia. La ciencia que estudia la estructura, que estudia la composición de los astros, estudia su localización y también estudia básicamente las leyes de sus movimientos. Esto es lo que significa la
astronomía. Ahora, volviendo al texto de Mateo 2, tenemos varias preguntas. En primer lugar, ¿cuántos eran? ¿Cuántos magos eran? ¿Seguro? La Biblia nos dice cuántos eran. ¿Por qué nosotros interpretamos que eran 3? Por los regalos, pero en ningún momento la Biblia nos dice que eran 3. De hecho, hay muchos estudiosos que dicen que podría ser una multitud, porque era muy difícil cuando se presentó ante Herodes. Dice que Herodes se frustró, pero nos dice más, dice, y toda Jerusalén con él. Entonces, por 3 personas nadie se puede alborotar. Entonces, hay personas que respaldan el hecho de que posiblemente fuese una multitud. Tampoco queremos decir que eran miles y miles, pero sí quizás unos cuantos. También estos hombres eran prominentes y posiblemente eran personas que desde lejos se percibía quiénes eran. O sea, todo esto pertenece al terreno de la especulación. No queremos decir exactamente que eran 3, ni que eran 10, ni que eran 300. Pero sí lo que decimos es que la Biblia no nos menciona que eran 3. En ninguna parte lo respalda. Lo decimos por los regalos que se hicieron, pero posiblemente fuesen muchos más. Ahora, ¿de dónde venían los reyes magos? Dije reyes. ¿Son reyes? No son reyes, ¿verdad? ¿De dónde venían estos sabios? Dice que venían del oriente, pero específicamente no sabemos de qué región y de qué parte podrían venir. Sabemos, como hemos dicho antes, que si eran persas, pues posiblemente de esa región. Y otra de las cosas que no sabemos tampoco de los magos es cuánto tiempo duró su viaje. Hay personas que se han atrevido a decir que 6 meses, otros que no sé cuántos meses, que 1 año, etc. Recuerden que en aquellos tiempos los caminos eran muy difíciles, sobre todo también eran peligrosos porque había que quizás andar, había que caminar mucho por esas regiones difíciles, esas regiones que eran peligrosas no solamente por los caminos, sino también por los saqueadores o los salteadores, etc. Ahora, no sabemos qué tiempo duró ese viaje. Sabemos también que fue mucho tiempo porque desde que se presentaron delante de Herodes hasta que Herodes determinó matar a los niños, ¿de qué edad? Entonces suponemos que haya sido una época aproximadamente un poco bastante larga en ese sentido, o sea que no fue de 1 mes ni fue quizás de 2 meses. Sin embargo, queridos hermanos, lo único que nosotros sabemos de ellos es que aparecieron misteriosamente y con la misma también desaparecieron. Sin embargo, hay algo muy interesante, y es que ellos fueron un ejemplo, y aquí es donde quiero ir. Ellos fueron un ejemplo de sabiduría. Hablábamos al principio de sabiduría y de conocimiento. Bueno, pues ellos fueron un ejemplo de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Pues la sabiduría es dar el uso adecuado al conocimiento. Esa es la base del significado de la sabiduría. ¿Por qué? Porque decimos que la sabiduría es hacer la mejor elección en una situación determinada. Cuando usted tiene que elegir algo, seguramente usted se rompe la cabeza, nos rompemos la cabeza, como decimos vulgarmente, para poder decidir entre una cosa y para poder decidir entre la otra. ¿Por qué nos pasa esto muchas veces? Porque no buscamos la dirección de Dios, así de simple. Si buscamos dirección de Dios ante nuestras decisiones, pues seguramente que Dios le va a dar una respuesta adecuada. Pero hay veces que también podría pasar algo. Señor, pero es que tengo que decidir ya, tengo que decidir en este momento. Bueno, pues si su vida ha sido una vida respaldada también por la oración y respaldada por ese acercamiento al Señor, seguramente que Dios le va a dar en ese momento la sabiduría suficiente y necesaria para poder decidir. Por eso, queridos hermanos, yo insisto tanto en la oración y en la comunión con el Señor, porque hay veces que vienen cosas de pronto, cosas que usted tiene que decidir en el acto, en el momento, y no tiene tiempo para ayunar, no tiene tiempo para orar por 2 semanas ni por 1 mes. Hay decisiones que hay que hacerlas en el momento y usted tiene que estar preparado. Es como el soldado. El soldado que está en su casa viendo Netflix, el soldado que está preparado para una guerra está constantemente vigilante, y la Biblia nos enseña a nosotros a estar constantemente vigilantes en oración en todo momento. Queridos hermanos, no podemos confundir nunca la sabiduría con el conocimiento, porque el conocimiento nos sirve a nosotros para trabajar en esta vida, para buscarnos la vida, como podemos decir.
Sin embargo, la sabiduría nos ayuda a hacer la mejor elección para vivir. Y estos sabios se llaman sabios porque precisamente tenían también sabiduría. Nos ayuda a hacer esta elección. Ahora miremos tres cosas que nosotros podemos aprender de esta historia. Son tres cosas importantes. En primer lugar, el camino a la sabiduría, o el camino de la sabiduría, en primer lugar, es un camino ¿de qué? De fe. Ese es el primer aspecto que quiero ver en esta mañana. El camino a la sabiduría es un camino de fe. Y en el versículo 2, ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Esto es otra de las razones por las cuales yo creo que ellos no eran astrólogos. Un astrólogo es una persona que está independientemente separada de la relación con Dios. Ninguna persona que no tenga una relación con Dios adora a nadie. Entonces ellos, sin haber visto todavía a Jesús, sin haber estado directamente en aquel lugar, ellos le dicen a Herodes, ¿venimos a qué? A adorarle. Entonces, algún conocimiento profundo ellos tenían también de las Escrituras y alguna relación podrían tener con Dios cuando se presentan de esta manera. Por eso nos preguntamos nosotros, ¿cuál fue el motivo principal de estos magos para dejar la comodidad de su hogar e ir a enfrentarse a esos caminos peligrosos, a ese largo viaje de ellos, simplemente para ir a adorar a aquel niño? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué le motivaría a usted dejar la comodidad de su hogar para someterse a un largo camino? Fíjense, yo recuerdo cuando era muchacho, cuando era un joven, así como quizás Ismael, no, menos que Ismael, un poco más que Cristian, ahí entre ellos dos, que tenía muchas amistades, muchos amigos, que cuando se enamoraban, iban y recorrían largas distancias para ir a ver a sus novias, cientos de kilómetros para ir a ver a sus novias, y posiblemente iban allá, la veían un momentico y enseguida cientos de kilómetros más para atrás. ¿Qué les movía a ellos? El amor, el romance, ¿verdad? Eso les movía a ellos, dejaban las comodidades, se enfrentaban, incluso ustedes saben que en Cuba la situación del transporte todavía ha sido difícil, en los últimos 60 años ha sido muy difícil. Y entonces seguramente que muchos de ustedes están identificados con lo que yo estoy diciendo. Y a lo mejor algunos se están riendo por dentro diciéndome, yo era uno de los que hacía esto. Estamos hablando también de los que me están escuchando por Facebook y por YouTube. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Otra de las cosas que podría motivar para viajar lejos es la búsqueda, por ejemplo, de riquezas y de prosperidad. Conocemos la historia de grandes conquistadores, grandes navegantes, Marco Polo, Cristóbal Colón, Magallanes, muchísimos otros que buscando fama, buscando fortuna, dejaron la comodidad de su hogar para enfrentarse también a esos peligros. También recuerdo, y seguramente que ustedes recordarán, la fiebre del oro. La fiebre del oro no es el programa este que dan por la televisión, que me parece que es una serie donde buscan ahí en Alaska, buscan oro, excavando y esas cosas. No, la fiebre del oro comenzó hace muchos años. Comenzó aproximadamente en el siglo XVIII. Y no solamente aquí en los Estados Unidos. La fiebre del oro, bueno, principalmente fue en la región de California, en la región de Alaska. Pero también hay muchos otros países que tuvieron su fiebre del oro, como por ejemplo Canadá, Sudáfrica tuvo su fiebre del oro, Nueva Zelanda, Australia tuvo también su fiebre del oro, México también tuvo su fiebre del oro, buscando oro. ¿Y qué eran esas personas? Eran personas que dejaban absolutamente la comodidad de sus hogares, de sus familias, para ir en busca de fama, de riqueza, de fortuna. Y de acuerdo a la historia, solamente pocos de ellos regresaron con éxito. La mayoría regresaban con las manos vacías y tristemente muchos de ellos ni siquiera pudieron regresar a sus hogares. Ahora, queridos hermanos, estos dos casos, el amor y las riquezas, podría a usted dejarle o dejar que usted se vaya de la comodidad de su hogar. Sin embargo, ¿qué fue lo que motivó a estos hombres para viajar y para dejar la comodidad de su hogar? ¿Fueron las riquezas?
ellos eran supuestamente ricos. ¿Era el amor? Pues no, era la fe lo que estaba moviendo a estos hombres. Fíjense, cuando ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y esta pregunta, por supuesto, es una pregunta de indagación, una pregunta de sondeo. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque ellos estaban convencidos que Cristo había nacido. Y le menciona con una palabra un poco fuerte, precisamente para Herodes. Herodes, recuerden que había sido un rey que había venido, ahora mismo no recuerdo bien, de la región de Idumea, había venido hacia Jerusalén, se había instalado como rey, luego estaba en Jerusalén, y recuerden que en aquel tiempo quien estaba al frente del gobierno eran precisamente los romanos. Y dice que Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, como que un rey. Lo que pasa es que delante de los magos él no quiso precisamente dar a conocer su frustración. Y entonces, ¿dónde está? Decían estos magos. El propósito de estos magos, queridos hermanos, era hallarle, y dispusieron absolutamente todo y arriesgaron todo para poder encontrar el lugar donde estaba el niño Jesús. Los riesgos que se enfrentaron y que enfrentaron ellos al emprender este viaje, siempre hemos visto que en las Escrituras hay otros personajes, otras personas también que enfrentaron muchos riesgos en viajes y en destinos y en proyectos también que estuvieron enfrascados. Por ejemplo, el mismo Abraham. ¿Qué dejó Abraham? Deja que tu tierra y tu parentela para enfrentarse a lo desconocido, buscando que la tierra prometida. Sin embargo, él sabía, y él tenía la fe y la certeza y la confianza que Dios estaba respaldando sus hechos, sus obras, sus decisiones. Cuando Noé también emprendió el proyecto, ese grande del arca, había muchas personas que se burlaban de él. Emprendió un proyecto gigantesco de tantos y tantos años. ¿Por medio de qué lo hizo? Por medio de la fe. Porque hasta ese momento no se conocía lo que era la lluvia. Hasta ese momento ni siquiera había caído una gota de agua del cielo. Entonces, queridos hermanos, estos hombres pusieron su confianza en Dios. Habían otros también que hicieron cosas que para la mayoría de las personas podrían parecer absurdas, como por ejemplo los mismos discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús también dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Y es el caso, por ejemplo, recuerden a Andrés, el mismo Pedro, Juan, Santiago, dejaron sus redes, dejaron sus comodidades. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Y recuerden que Jesús no iba de hotel en hotel, ni de posada en posada, ni iba podríamos decir, de mesón en mesón. El mismo Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sin embargo, estos discípulos siguieron a Jesús de esta manera. Ahora, sabemos que eran hombres de fe, y sabemos también que a pesar de las burlas, el mismo Pablo luego hace una reflexión importante, y fíjense lo que dice acerca del mensaje de la cruz en 1 Corintios 1, 18 y 19. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La palabra de la cruz es locura, ¿a quién? A los que se pierden. ¿A usted no lo han tildado alguna vez de loco? ¿O de persona que no está en sus cabales? ¿O cómo usted va a creer en algo que usted no entiende? En estos días estuve escuchando una discusión entre dos personas, un ateo y un cristiano. Y entonces el ateo decía que no existía otra cosa que no fuese la materia. Fuera de la materia no hay nada más, porque este mundo es un mundo que no fue creado, sino que fue un mundo evolucionado. Con lo cual la materia se transforma, pero la materia y la materia y la materia. Y entonces solamente esta otra persona no quiso quizás hacer alarde de su apologética, pero una de las cosas que le preguntó fue lo siguiente: ¿de dónde sale la poesía? Esa fue la palabra que le dijo. Y entonces el hombre no tuvo palabras para explicarle que la poesía sale del intelecto y sale del espíritu que el hombre tiene.
Y entonces quería respaldarlo con otras cosas y unas explicaciones un poco materialistas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios puso en nosotros, dice, aliento de vida y sopló espíritu también en nosotros. Porque nosotros no solamente somos materia, nosotros no solamente somos la parte física que se ve, sino también nosotros somos espíritu. Y nosotros tenemos un alma, y esa alma dará cuenta a Dios por las cosas que hagamos en este mundo y en esta tierra. Por eso la palabra de la cruz es locura, pero ¿para quién? Para aquellos que se pierden. Al mismo Pablo le decían que estaba loco. Pablo, las muchas palabras, ¿verdad?, te han vuelto loco. Y allí con Agripa, el cual le dijo, casi me persuades a ser cristiano. Bueno, hermanos, de la misma manera que pasó con todos estos hombres, el camino hacia Dios siempre pasará a través de la fe. Recuerden lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. La imposibilidad, ¿qué es algo? Usted, por ejemplo, no puede nadar el mar de una costa a otra, el Atlántico completo. Hay cosas imposibles en la vida. Pero si hay algo imposible realmente es agradar a Dios si usted no tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. A lo largo de la historia hay muchas personas que a través de la fe han tratado de vencer retos simplemente para, por supuesto, agradar a Dios. En alguna ocasión he hablado de un zapatero llamado William Carey o William Carey. Era un zapatero inglés que vio la necesidad que había en la India de predicar el Evangelio. Y es una historia muy interesante, porque él allí en su trabajo recibió el llamado en su vida de Dios a través de unos versículos bíblicos que estaba leyendo. Y este hombre, nacido en el siglo XVI, a los 21 años, 22 años aproximadamente, se casó con su esposa, con Dorothy. Y luego, en el año 1793, emprendió ese viaje desde Inglaterra hasta la India. Se fue con su esposa, se fue con 2 de sus hijos y se fue en una embarcación, en un viaje que duró aproximadamente en aquellos tiempos casi 6 meses en aquel barco. Ese hombre se fue a la India, empezó a predicar el Evangelio. Ese hombre sufrió enfermedades, tuvo todas las enfermedades habidas y por haber en aquel lugar. Su familia, casi ninguno pudo soportar estas enfermedades y murieron. Y cuando llevaba ya muchos años allí en aquel lugar, no se había convertido todavía ni una persona. Y una de las cosas que él le decía al Señor: Señor, ¿por qué razón tú has permitido que suceda esto? ¿Por qué me mandaste aquí a que muriera mi familia? ¿Por qué me mandaste aquí si todavía no se ha convertido nadie? Sin embargo, cuando pasaron los años, él se dio cuenta cuál fue el propósito verdadero de Dios en aquel lugar. De hecho, a él es llamado el padre de las misiones modernas. Bueno, pues William Carey llegó a aquel lugar, tradujo la Biblia al sánscrito, tradujo la Biblia también al bengalí, que son 2 de las lenguas que más se usan allí en la India. Implementó por primera vez el sistema bancario, hizo el primer periódico también de aquel lugar, y a través de, podríamos decir, la sociedad empezó a introducir entonces la palabra de Dios a través de esas características o de esas cosas que Dios había puesto en su mente, y muchas otras cosas más. Les recomiendo que vean la película porque es muy interesante, la película de William Carey. Yo la vi hace muchos años y realmente es bastante fidedigna al libro y realmente es impactante para todos nosotros. Ahora, enfrentaron muchas cosas simplemente por llevar las buenas nuevas de salvación a ese lugar. Ahora, ¿a este hombre qué le movió? ¿La riqueza? ¿A este hombre le movió el amor y el romance? ¿Qué movió a este hombre para ir allí a la India? Pues lo movió la fe, lo mismo que había movido a los magos, y lo mismo que nos mueve a nosotros también para depender de Dios, lo mismo que nos mueve a nosotros para buscar al Señor y dejar muchas veces la comodidad de nuestro hogar para venir a la iglesia o para ir al evangelismo o para hacer las cosas que Dios quiere hacer con nuestras vidas y con esta iglesia. Y les decía en primer lugar que el camino de la sabiduría es el camino de la fe.
En segundo lugar, el camino a la sabiduría es el camino a la adoración, porque estos reyes magos fueron a adorar también. Dije reyes de nuevo, ¿se dan cuenta? Como a veces la influencia de las palabras choca en nuestras mentes y a veces lo decimos casi por instinto. Por eso les dije al principio, seguramente me voy a equivocar y voy a decir reyes. Bueno, pues estos magos fueron también a adorar al Señor. Y este es otro de los caminos que hay también para alcanzar la sabiduría, la verdadera adoración a Dios. Y esta adoración que ellos querían hacer a Dios era algo totalmente espontáneo, no era nada impuesto, no era nada que alguien le había dicho que hiciesen, quizás porque iban a recibir dinero o quizás porque estaban mandados por algunos otros por encima de ellos. No, hermanos, era algo totalmente espontáneo y es de la misma manera que nosotros también tenemos que adorar a Dios de forma espontánea totalmente. Este versículo nos muestra en la lectura donde nos dice: venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Y trajeron presentes, o sea, regalos. ¿Cuáles fueron los regalos? No vamos a entrar en profundidad en el tema de los regalos, qué significa cada una de estas cosas, pero recordemos que el oro se le regalaba a los reyes. Y ellos consideraban que Jesús era también un rey. De hecho, por supuesto, la Biblia respalda: Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y ellos vinieron a regalar el oro. Recuerden que tiene un simbolismo. El oro tiene un simbolismo muy grande con el tema de la riqueza. El incienso, ¿qué es? Bueno, el incienso es una especie de resina que se extrae de un árbol, la cual se quema y entonces produce un olor agradable. Esto fue otra de las cosas que trajeron a ellos. La mirra es un perfume, también una fragancia, pero se utilizaba antiguamente para el embalsamamiento de los cadáveres. Ahora, queridos hermanos, la adoración siempre va a demandar un sacrificio. La misma palabra de Dios nos dice que Dios quiere de nosotros sacrificio ¿de qué? De alabanza, ¿verdad? Y sacrificio de adoración. Entonces, para poder adorar a Dios, nosotros tenemos que sacrificar ¿qué cosa? Bueno, pues todo lo que estorba nuestra mente. Tenemos que sacrificar todas aquellas cosas que debemos dejar en el pasado, en el olvido, en nuestras casas, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros defectos, nuestras enfermedades, nuestras deudas. Tenemos que dejarlo todo atrás. Y cuando estemos aquí en la iglesia y cuando usted esté adorando, porque en la iglesia no solamente es el único lugar donde se viene a adorar, usted puede adorar a Dios donde quiera que esté, en su casa, en su trabajo, cuando esté barriendo, cuando esté cocinando. ¿Qué tiene usted en su mente? Si tiene en su mente problemas, bueno, pues lo que va a provocar, entonces, ¿qué va a hacer? Que usted continúe con más problemas y que usted enferme muchas veces de situaciones que la sociedad moderna nos tiene acostumbrados a padecer, del problema del estrés. Sin embargo, si usted constantemente mantiene una adoración también en su casa a Dios, seguramente que las cosas van a mejorar y los problemas van a desaparecer. Ahora, los sacrificios cuestan, como decía también allí en el rey David en 2 de Samuel. Es interesante, cuando usted lea 2 de Samuel, vaya al capítulo 24 en su casa y lea lo que es bastante interesante. Allí había alguien que quería regalar algo a David. Sin embargo, David dice, allí en el verso 24, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. O sea, las cosas tienen que costarnos para que le agrade a Dios. Sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Y recuerden lo que nos dice Romanos 12.1. Romanos 12.1 nos dice también, tenemos que ofrecer ¿qué? Nuestros cuerpos ¿en qué? ¿Qué significa sacrificio vivo? No son los sacrificios de los holocaustos muertos, de los holocaustos, de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, sino nos está diciendo en este momento que el sacrificio nuestro debe ser de nuestro cuerpo, de nuestras vidas, de lo que estamos viviendo, sacrificar nuestras vidas también en el servicio de la adoración a nuestro Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto como racional. No es nada irracional.
racional. El sacrificio más grande que usted pueda hacer a Dios es entregarse a usted mismo. Y yo siempre hago también la historia de una niña, que eso lo escuché yo hace muchos años, que estaban ofrendando y la niña dice, por favor baja el platillo. Imagínense que el hermano Yush vaya por allí, el hermano Mario, y una niña decía, baja el platillo un poco más, y siguió bajándolo, bájalo un poco más, hasta que llegó al suelo, y la niña se subió encima del platillo. Y dice, ¿pero qué pasa? Y dice, no, porque la Biblia dice que tenemos que entregarnos como sacrificio vivo. Y entonces, claro, luego hubo que explicarle a la niña lo que significaba eso. Pero recuerden que los niños son muy sinceros, ¿verdad? Y los niños en su corazón, ¿qué es lo que tienen? Pues la sinceridad que nosotros muchas veces desposeemos. Entonces tenemos que presentarnos como sacrificios vivos delante de Dios. Es posible que usted piense que no tiene nada que entregar a Dios. Lo voy a repetir, es posible que usted piense que no tiene nada que entregar a Dios, pero el hecho de que usted se haya levantado esta mañana, que se haya preparado, que haya dispuesto su corazón a venir aquí, que haya arrancado su carro, que haya gastado recursos materiales, recursos para poder venir aquí a la iglesia, para poder escuchar la palabra de Dios, ya eso es un sacrificio que Dios recibe con agrado, porque usted ha venido en esta mañana a agradar a Dios, no a agradar al pastor, no solamente a cantar himnos, sino ha venido a adorar a Dios y a agradarle a Él. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes, que se presenten como una ofrenda grata, pero eso depende de lo que esté en nuestras conciencias. Si estamos sentados en los bancos y estamos pensando en lo que tenemos que cocinar, o en lo que tenemos que hacer después, o en los planes que tenemos para la semana que viene, pues hermanos, entonces no estamos adorando de forma correcta al Señor. Cuando nosotros venimos aquí, tenemos que estar en cuerpo, pero también tenemos que estar en espíritu, tenemos que estar en alma, y nuestras conciencias y nuestras mentes tienen que estar enfocadas en lo que es realmente importante, la adoración a nuestro Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas, pero todo el esfuerzo y todas las cosas que hacemos nosotros deben ir enfocadas y deben ir enmarcadas en el sacrificio a nuestro Dios, porque Él quiere que seamos nosotros mismos, nuestro corazón. Por eso tenemos que estar dispuestos a dejarle a Él que sea el centro de nuestras vidas, dejar nuestra zona de confort y venir de la misma manera que lo hicieron los sabios del Oriente. Y por último, queridos hermanos, la sabiduría. Recuerden que el camino a la sabiduría decíamos primeramente que es un camino de fe. Después decíamos que era un camino de adoración. ¿Por qué era un camino de fe? Porque los sabios fueron hacia adelante, a lo desconocido. Era el camino de la adoración, porque ellos dicen, venimos a adorarle. Y en tercer lugar, estos sabios también lo hicieron porque el camino de la sabiduría es un camino de cambio, de transformación. Fíjense lo que dice el verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y esto es una de las cosas también por las cuales nosotros decimos que estos sabios podrían pertenecer a la facción, al rango, a la sección de la parte de los astrónomos. Porque ¿a qué inconverso Dios se le puede revelar en sueños? Pues a ninguno, ¿verdad? Esto es imposible de pensar. También podríamos decir que hay algo que podríamos ver como conclusión. El hecho de haberse encontrado con Jesús, cualquier persona hubiera dicho, bueno, pues esto provocó una transformación profunda en sus corazones y ya Dios entonces les había hablado a ellos. Eso podría ser también. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, sabemos todos nosotros, que transforma. Y allí estaba el niño, pero al mismo tiempo que era el mismo Dios, ¿verdad? Y ahora recuerden que pasó también con Jacob. Pasaron muchas cosas también en el Antiguo Testamento con muchos otros de estos hombres. ¿Qué pasó con Jacob en Peniel? La presencia de Dios transformó su vida. ¿Qué pasó también? Recuerden lo que dice también Isaías. ¡Ay de mí! Porque mis ojos han visto al Rey, después de ver la visión. Los magos allí se encontraron con Cristo y sabemos que las cosas se tornaron también ya un